Llegó un momento que después de tanto tiempo trabajando en los corporativos, llegó un momento que yo ya, la verdad, estaba completamente insatisfecho. Algo que tenemos todos es este yo interno que te habla, y si no lo sabes controlar, lo único es que te está saboteando. Bienvenidos a un episodio más de Vida Consciente, donde somos dos personas comunes y corrientes en la búsqueda de información que nos ayude a mejorar nuestra conciencia en cuanto a salud física, salud mental, salud emocional, salud espiritual. Y pues hoy tenemos un gran día, es un gran invitado que tenemos, es muy cercano a nosotros, es un cuate que, bueno, a nivel contenido ha trabajado en las mejores empresas, trabajó en Telemundo, fue vicepresidente de Discovery, también fue vicepresidente de Televisa, en Univisión también trabajó. O sea, a nivel contenido es un crack. Es una de las personas que ha estado ahí desde hace muchísimos años. Tiene más de 30 años de experiencia. También tiene una maestría, tiene un MBA en la Universidad de Kellogg, el Executive. O sea, es una locura. Su currículum es una locura. Y bueno, pues nosotros estamos muy felices de que esté con nosotros, de considerarlo un amigo. Y pues bueno, ante todo, antes de presentarlo, Ángeles también quiere complementar algo, antes de decirles el nombre y revelarles el invitado. Ángeles quiere complementarnos. Bueno, pues a mí me emociona muchísimo porque en todo este proceso que estamos haciendo de salud mental en vida consciente, aquí tenemos un máster que conoce los cerebros de cómo han ido evolucionando todas las edades en los últimos 30 años. Él sabe qué debemos de consumir y qué no debemos de consumir. Y ahorita está en un proceso que nos emociona muchísimo verlo y nos emociona muchísimo que nos lo comparta para que sepamos nosotros hacia dónde tiene que ir nuestra conciencia y la salud mental. Entonces aquí tenemos ahora sí que bombo y platillo, o plato, no sé cómo se diga. Bombo y platillo. Bombo y platillo a nuestro querido Gerardo López Gallo. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, yo estoy fascinado de estar aquí con ustedes. Ustedes son gente que yo adoro, gente cercana, gente de la que aprendo toda la vida. Y bueno, primero esta presentación, muy agradecido. La verdad es que he tenido ya muchos años en este negocio de la televisión y del contenido. He visto mucho cómo ha evolucionado. Yo soy una persona que me gustan mucho los números también y entonces me he metido mucho a entender las audiencias, pero en este negocio pues vives en esta encrucijada, ¿no? Entre lo que son las audiencias y los números y lo que es la creatividad y el arte. Entonces tienes que tener un poco, tienes que confiar en lo que piensas, tienes que confiar en lo que sientes. Y tienes que entender a las audiencias y entender a la gente, qué es lo que está buscando, por qué. Y lo interesante es ver cómo evoluciona y cómo, inclusive ha sido bien interesante ir viendo cómo cambian las generaciones, cómo van cambiando los hábitos y ahorita más, cómo va cambiando toda la industria. Porque durante mucho tiempo la gente veía televisión por hábito y era qué veo, a qué hora y era como lo que le llamaban el appointment television, ¿no? Veías un horario específico, veías exactamente lo que te ponían para ver. Y esto ha ido cambiando. En el 97 sale Netflix, después de 20 años de estar ahí, menos de 20 años, ¿verdad? Pero 18 años. Es increíble lo que ha ido evolucionando. Empezó siendo una compañía de DVDs, ahora es una compañía enorme que genera contenidos y que ha modificado completamente a la industria. Y lo que te das cuenta es que todos estos contenidos tienen una afectación muy interesante en las audiencias y en las personas, ¿no? Entonces, gracias por invitarme. Vamos a platicar mucho más a detalle de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que hemos ido aprendiendo en este camino y feliz de estar con ustedes. Ay, muy bien, Geri. Muy bien. Oye, Geri, platícanos que ahorita estás como en un proceso de reinventarte, ¿no? Y o sea, no solo reinventarte tú como persona, pero reinventar todo lo que estás haciendo a nivel profesional. Y platícame cómo se dan estos comienzos, o sea, qué procesos mentales estás pasando porque estás próximo a cumplir, ¿se puede decir la edad? Sí. Perfecto, porque además pero porque tú siempre te has conservado también, o sea, has cuidado muchísimo tu cuerpo, entonces estás a punto de cumplir 50 años. Dime cómo se reinventa uno a nivel profesional o inclusive en su vida a nivel emocional a los 50 años. Esa pregunta a mí me fascina porque al principio la respuesta es no sabes y esa es la incertidumbre, es tremenda, porque cuando uno no sabe hacia dónde va, el primer sentimiento que te atrae, sobre todo cuando tienes responsabilidades, es el miedo. Y vivir en miedo es casi tan incómodo como vivir insatisfecho. ¿Qué me parece? Que así gente como yo, mucha gente de 45, hasta un poco más joven, hasta 65,
están viviendo la vida de una manera cómoda, pero completamente insatisfecha. Es como si la vida es un camioncito y la gente se metió el camioncito y ahí va. Y se está moviendo, pues sí, ¿no? Se mueve porque el camión se mueve, pero ellos ya no se están moviendo. Entonces empezaron a dejar de perseguir sus sueños, empezaron a ver que la vida los iba llevando. Entonces, lo que yo estoy entendiendo y lo que estoy queriendo empujar es, primero en mí y en la gente que con la que estoy trabajando, es esta conciencia de que tú tienes la decisión de a dónde quieres llevar. Creo que es fundamental que todo mundo tenga claro que no hay edad para perseguir tus sueños. Yo creo que llega un momento que nos tragamos la idea que nos dan los medios, que con la edad tienes las responsabilidades y tienes que cumplir, y llega un momento donde eso te evita, ¿no? Cumplir tus sueños y buscar tus sueños. Y muchas veces no es que no quieras o que no sepas o que estés, es que no tienes una idea, ¿no? Un punto que a mí me pareció muy interesante, tuve una conferencia con unas personas que tienen un coaching increíble que se llama Lisa McCarthy, el proyecto se llama Fast Forward, y lo que decían es que la razón número 1 por qué la gente no persigue sus sueños es porque le da mucho miedo la incertidumbre de cómo llegar allá. Tal vez pueden saber dónde quisieran llegar, tal vez saben dónde están, pero atravesar ese camino y no tener la certeza de que van a llegar, les da tanto miedo que no lo hacen. Pero entonces, ni cumples tus sueños y sigues viviendo una vida insatisfecha. Y lo que a veces necesitas nada más es metodología, es que alguien te vaya un poco llevando a cómo puedes llegar de allí a allá y cómo puedes trabajar este tipo de miedos que te genera la incertidumbre. Y tienes toda la razón, porque, o sea, a veces nos encontramos atrapados, o todos los que fuimos empleados o que trabajamos para grandes compañías, es muy complicado emprender, sobre todo porque pierdes la estructura que te da una compañía. Pero en tu caso, ¿cómo le has hecho? Porque yo sí veo o sea, yo cuando emprendí me tardé muchísimo en generar esa estructura. ¿Cómo le estás haciendo tú para tener esa estructura? ¿Cómo le estás haciendo tú para cuidar tu mente? Porque es muy peligrosa la mente y los miedos, como bien lo dijiste, te da miedo y al final el miedo te lleva a evitar lo que quieres. ¿Cómo lo trabajas tú, Geri? Bueno, primero que nada, ha sido para mí un proceso de que te avientas porque quieres hacerlo, ¿no? Porque llegó un momento que después de tanto tiempo trabajando en los corporativos, llegó un momento que yo ya, la verdad, estaba completamente insatisfecho y me sentía que vivía a medias, literalmente. Ya. Y entonces, y te afecta en todo. Había subido de peso, además todo tu cuerpo te desomatiza. Yo tuve que tener una operación de cadera que fue complicado. Muchas cosas que te van sucediendo y de repente tomas una decisión, haces un cambio, las cosas no te salen como a lo mejor pensabas y entonces dices, tengo 2 sopas. O serme víctima y buscar y tratar de volver a esta vida insatisfecha, o aventarme y aprender y tratar de lograr y hacer algo por mí. Entonces, lo que tuve la fortuna, me encontré con ustedes y con unos amigos que me metieron a todo todo lo que significa el coaching y lo que significa alguien como Tony Robbins y como todo este grupo que te ayudan a trabajar todos esos miedos. ¿Cómo le hago yo? La verdad es, busco siempre estar avanzando. Una de las cosas que me parecía muy interesante cuando empecé a estudiar esto es como te hablan de las 5 razones o 5 claves para siempre seguir avanzando. Número 1 es cuida tu mente y fortalécela. ¿Y cómo? Muchas veces pensamos fortalecer la mente es pues leer cosas de valor, escuchar podcasts interesantes como este. Pueden hacer... pero también tiene mucho que ver el cuidarla. De repente te das cuenta que estás horas y horas en social media con contenidos que no tienen realmente valor. Y no quiere decir que el social media sea malo, ¿no? Sino más bien uno tiene que tomar más conciencia de qué hace y cómo lo hace. Entonces, número 1, alimentar y cuidar tu mente. Número 2, alimentar y fortalecer tu cuerpo. Eso es fundamental. A veces no tenemos conciencia de lo importante que es toda la energía que te da el trabajar a tu cuerpo, el comer bien, cómo de repente las depresiones tienen mucho que ver con la bioquímica de tu cerebro. Pero ¿qué cambia más la bioquímica?
tu propio cuerpo, tu propio organismo genera todas las hormonas y todo el tipo de químico que necesitas para estar bien. Y te das cuenta que ni siquiera es tener que hacer ejercicio de locos. No, siempre es bueno hacer ejercicio, obviamente, pero esto va desde la postura que tienes, cómo te paras, cómo te enfrentas a las cosas. Ponían un ejercicio buenísimo que tú te pones así, sacas el pecho, volteas para arriba, sonríes y dices, a ver, deprímete así. Como que te cuesta trabajo, o sea, Claro, literalmente ¿no? O sea, es complicado. sí. Cuando uno está feliz, abres el pecho acá y sonríes, ¿no? Eso, la fisiología, lo que hace es condicionar a tu cerebro a empezar a generar las hormonas para decirle, no, o sea, por más triste que te sientes y sonríes, 2 minutos que lo hagas, de hecho hay una TED Talk muy famosa de una chica que habla de la posición de la Superwoman. Dice, si vas a tener una junta o algo así súper que te angustie, vete al baño, métete durante 2 minutos al baño, ponte en posición de poder y vas a ver que se va a condicionar toda tu fisiología para sentir esa seguridad, ¿no? O sea, lo que estás diciendo, hay ciencia, ¿no? Además, atrás de esto. Hay mucha ciencia y todo, además todas estas cosas a veces parecen un poco obvias, pero cuando no te las dicen y no las utilizas como una herramienta, no sabes salirte cuando te sientes enfrentado a tus mismos miedos, ¿no? Algo que tenemos todos es este yo interno que te habla y si no lo sabes controlar, lo único es que te está saboteando y este sabotaje te genera tensión, te genera angustia y de nuevo regresamos a la bioquímica. ¿Qué pasa cuando te genera esto? Tu cerebro no entiende si es realidad o no realidad, pero tu cerebro genera la cortisona, claro, genera estos químicos que también te estresan y te producen. Y entonces, si nadie te ayuda a entender cómo romper esos patrones y cómo moverte hacia un lado donde estés mejor, no sabes hacerlo. Entonces, de nuevo, rápido, es la mente, salud mental, salud mental, salud física. También fundamental es tener un mentor, tener alguien a quien admires y que sepas y que veas cómo hizo el camino. Nosotros tenemos la ventaja en esta época que tienes acceso enorme a gente extraordinaria, que ya caminó el camino que tú quieres mover. Entonces, ¿por qué reinventar la rueda y tener muchísimos errores que puedes evitarte si encuentras a alguien que ya lo ha hecho? Estúdialo, ve, si puedes incluso contáctalo. Es increíble, de repente estaba hablando con unos amigos. En la maestría hicimos un ejercicio genial el profesor decía, a ver, díganme cuál es el sueño máximo que les gustaría hacer. Entonces varias personas, no, me gustaría ir a la NASA, me gustaría conocer, ir a la luna, me gustaría volar. Y entonces se echó para atrás y dijo, a ver, voy a hacerle pregunta a todos. Ahora, en todo este grupo, si alguien le puede ayudar, conocer a una persona que le pueda ayudar a su sueño, díganmelo. De los 37, todo mundo le podía presentar a alguien que le podía ayudar a cumplir su sueño. Es decir, es increíble cómo en este mundo tan conectado ya tenemos seguramente acceso a muchas cosas. Otras cosas que hemos visto, gente que hace podcast, de repente lee un libro que le encanta, le escribe al autor y le dice, me encantó tu libro, y los autores contestan, y muchas veces hasta te acompañan. Es decir, a veces ni siquiera tomamos en cuenta la posibilidad que nos da este mundo interconectado, ¿no? Claro. Entonces, sí, y como bien dices, o sea, la parte del mentor es importantísima y yo lo veo como más allá de un mentor, lo veo como una figura de éxito o que te inspire a ti, porque pues como bien dicen, el éxito deja huellas. Entonces, si tienes una figura que admires, puede ser un autor de un libro, puede ser una figura pública, ¿no? Sí, no necesariamente tiene que ser tu círculo cercano. No tiene que ser un coach directo o no tiene que ser un maestro directo. Puede serlo y sería ideal. Pero de todos modos, esas figuras que admiras y todo eso, pues sí deja huellas. Porque hoy ya vivimos también en un mundo donde toda la información está ahí. Nada más es un tema de buscarla, ¿no? Y mi consejo es cuando quieran buscar algo, un mentor o a una persona a la que quieran seguir, admirar o seguir sus pasos. De hecho, hay un término que en inglés se le dice modeling. Yo en español no sé cómo traducirlo, pero pues sería como moldearnos a ellos. Es decir, ellos ya caminaron este caminito, vas y haces exactamente lo mismo que ellos y lo acabas incorporando y acabas viendo tu propia experiencia y tú mismo empiezas a labrar el camino para otras personas. Claro. ¿No? Y lo interesante es que, como dice Cris, ni siquiera tienes que escoger a uno.
tú puedes tener varios mentores y tienes la capacidad de estudiarlos. Sí. Entonces, yo creo que yo lo que le recomendaría a la gente es buscar ambos, buscar quién cercano tienes que admires y que puedes hablar y que inclusive platicar con alguien que te parece extraordinario, que ha tenido éxito en algo que te gusta, te sirve muchísimo. Y esto está muy conectado con la otra, la siguiente clave, que es la proximidad. Si tú quieres hacer algo, acércate. Si tú quieres correr un maratón y nunca has corrido, pues métete a un club de corredores y probablemente vas a estar más cerca. Si te gusta la producción de video o los comerciales, trata de ser un internado con alguna compañía o acércate donde están grabando y seguramente va a ser más fácil cómo vas a entrar. Mientras más cerca estés de lo que tú quieres hacer, va a ser más fácil que puedas tener oportunidades, ¿no? Y esto también tiene que ver mucho, todo esto tiene que ver mucho con la proactividad que uno quiera tener, ¿no? Con las decisiones. Y las decisiones que tienen que ver con el enfoque, ¿no? Entonces, creo que la mejor manera que yo he tenido de tratar de sentirme más tranquilo es utilizar todas esas claves y activarlas. Porque la quinta, que para mí es la fundamental y a veces la más difícil, es acción masiva e inmediata, le pongo yo. Es acción masiva e inmediata, porque si te empiezas a dejar pasar el tiempo, no haces. A veces uno, y más cuando tienes tanto tiempo y tienes personalidad que quieres hacer las cosas bien, eres muy perfeccionista. Y el ser perfeccionista va en contra de poder hacer las cosas, ¿no? De poder llegar y ampliar tus oportunidades al hacer, ¿no? El perfeccionismo es el enemigo de la ejecución, así de simple. El perfeccionismo es el estándar más bajo al que un humano puede acceder porque es inalcanzable. Entonces nosotros tenemos que entender que la ejecución tiene que ser imperfecta. Entonces, que la ejecución nada más tiene que existir con la acción. Y la corrección viene con el camino. Así de simple. Hay un dicho, hay un libro que leí, no recuerdo el libro, pero decía, perfect is the enemy of good. Entonces, la diferencia es que perfecto nunca llega a ser y si es bueno, por lo menos ya está hecho. Y es eso, ¿no? Y además vivimos en un mundo fluido y entonces las cosas van cambiando y van ajustándose. Y una cosa muy interesante es no solamente el se van ajustando, sino la mejor manera que tú ganas confianza es repitiendo, repetición. Y en esas repeticiones vas agregando lo que vas aprendiendo, vas entendiendo cosas distintas, vas ajustando lo que has visto, ¿no? Entonces, pues para hacer como un pequeño resumen. Sí, me gustaría recapitularlo. Entonces, para poder salir adelante del hoyo en el que estés, necesitas estos 5 elementos. ¿Cuáles son? Las 5 claves que yo creo que funcionan para por lo menos dar un paso hacia adelante cuando tienes este tipo de situaciones. 1, cuida y alimenta tu mente. Cuida y fortalece tu cuerpo. Búscate un mentor o mentores que te ayuden a modelar su camino. Acércate, proximidad hacia las cosas que quieres y finalmente tomar acción masiva e inmediata. Y luego dicen que hay una sexta que a mí me gusta mucho porque creo que es fundamental y más en este momento, es la gratitud. El vivir agradecido de lo que tienes es extraordinario porque hay 2 tipos de personas. La persona que nunca va a lograr ser feliz porque siempre está enfocada en lo que no tiene, en lo que le falta, y la gente que es muy feliz porque está agradecida de lo que tiene. Y eso no quiere decir que no busques más y no quieras más, pero que estés agradecido es un estado de felicidad muy grande. Y tú lo mencionabas, ¿no? El tema del enfoque. Si todo el tiempo estás enfocado en lo que no tienes, vas a vivir una vida de insatisfacción. Y una vida de insatisfacción, pues, es una vida a medias. Y eso es lo que la gente tiene, ¿no? Y ahí es como cierras este círculo donde dices, no toda la gente que trabaja en empresas vive insatisfecha, pero la gente que trabaja en empresa y que siente que tiene esta cosquillita y que quiere hacer esto y se está enfocando en lo que no está haciendo y en lo que está haciendo mal, pues vive insatisfecho y no sale de este enfoque de gratitud. Tal vez tú estás en un trabajo y puedes agradecer el hecho que estás ahí, de que estás aprendiendo. Yo fui godín y la verdad que yo hoy me pongo a pensar en todo lo que aprendí en estas grandes empresas y estoy demasiado agradecida. Es más, yo no estaría aquí si no hubiera aprendido todas esas tablas, ¿no? Que en su momento, cuando yo dejé
que fue hace como 10 años, te lo juro que me acuerdo que me levanté y de repente prendí la tele y me puse a ver el programa hoy y dije, ya estoy en el punto más bajo de mi vida. No por mala onda, pero como que dije, no me está nutriendo, ¿no? En lo que me estaban nutriendo otras cosas. Pero dije, bueno, pues es una etapa, dejaré que fluya y vamos a empezarnos a construir. Fast forward al futuro, aquí estoy sentada, ¿no? En algo que hemos estado construyendo y que obviamente hay un gran equipo detrás, pero que dices, y con estos grandes invitados que hoy sería mi sueño, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía, ¿qué sería? Como 19 años y tú llegaste, ¿no? Al núcleo familiar y nos poníamos a platicar, y hoy, ¿qué será? 30 años después, bueno, no, como 5, pero seguimos, ¿no? Con este ímpetu, con esta hambre, con esta obsesión. Vemos toda la información que hay y queremos seguir construyendo. Y en cierta forma tú fuiste como un modeling para mí, ¿no? De la comunicación, de la creación de conceptos. O sea, yo te vi yo me acuerdo que ni siquiera había acabado la carrera, ya estabas viviendo en San Francisco para Univisión, para crear todo esto, lo que los cerebros iban a empezar a consumir. En la etapa de la televisión, pues ahora sí que más importante, ¿no? Entonces sería muy interesante que nos compartieras cuál fue tu reto en la televisión más grande que creaste. Y sobre todo, o sea, que va súper alineado con la pregunta, tú viviste toda la evolución del contenido. O sea, tú sí viviste la parte de la tele cuando se veían nada más telenovelas y era lo que había. Y hoy... La Rosa de Guadalupe. ¿Qué sigue? Que sigue. Y hoy ya es... Perdón, un paréntesis, que además tú dijiste que La Rosa de Guadalupe iba a ser un hitazo para ir al streaming y nadie te hizo caso y ahora resultó que sí. No, es que es un fenómeno. Sí. Y me tocó estudiarla y la gente no entiende. No, y es muy fácil descartar a veces cosas. Sí. Y lo que uno tiene que entender es por qué funciona y cuáles son las características que tiene. Criticar no sirve de mucho si es nada más criticar. Más bien es entender y qué puedes sacar de ahí, ¿no? Y qué aprendes de algo que te guste o no te guste, es lo que más llama a gente. O sea, es el programa de mayor rating en este país y durante muchísimos años ya. Y de nuevo, mucha gente dice, ay, qué tristeza, eso es terrible. Los invito a que entiendan un poco más las razones. Y he tenido además conversaciones acaloradas con gente que detesta tanto a La Rosa de Guadalupe porque no la conoce o porque no le gusta y también se vale. Ay, yo amo. Pero lo que es bien interesante es ver el fenómeno social que es. Exacto. Y por qué es este fenómeno social y por qué está construida como está construida. Y no es nada más ahí un chiripazo. O sea, los creadores, el escritor ha escrito todos y cada uno de los más de 1500 episodios. Es impresionante porque la estructura narrativa que tiene es simple, pero es muy buena. Y como no podemos negar, es exitosa. Es de un poco, de repente, guardando ciertas distancias, pero de repente tú dices, la Coca-Cola es mala porque tiene azúcar. ¿Tú crees que Coca-Cola va a dejar de hacer Coca-Cola? Pues no, porque hay mucha gente que la consume y que le gusta. Aquí, lo interesante que tiene La Rosa de Guadalupe, sobre todo, y ahorita nos regresamos a los temas, pero creo que de repente es interesante, sí. Tiene una inmediatez increíble. Algo que hace Carlos, que es el escritor, se mete a los diarios, se mete a revistas, a internet, y encuentra historias interesantes y las ejecuta. Ahorita que hablamos de la acción masiva. Me acuerdo que cuando yo llegué a Televisa, yo venía de Discovery y venía con unos contenidos increíbles. Hay uno que se llama Racing Extinction que me parece extraordinario, fuerte, maravilloso. Y entonces vas y de repente ves que La Rosa de Guadalupe a las 6 de la tarde en ese momento era el punto más alto de rating del país. Entonces dices, tengo dos sopas de o llorar o entender. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en ese momento cuando estaba yo en el 17, perdón. Y justo yo lo acabé moviendo a las 7:30, de 7:30 a 8:30, porque así a nivel programación lo que tú quieres es, en estos hábitos, llevar a un pico de audiencia cuando hay más audiencia disponible. A las 8 hay más audiencia disponible que a las 6, eso es normal. Es una realidad. Entonces, lo que hicimos es ayudar a los otros programas de Prime, a los de las 8:30 y 9:30, a que llegaran con muchísimo más audiencia, porque La Rosa de Guadalupe atraía, era de estos programas que atraen muchas audiencias. Pero, y lo atraen, te digo, uno, por esta inmediatez que tiene. Cuando nosotros llegamos, había unos grupos de Facebook que eran como bastante terribles, y había grupos donde le llamaban retos, challenges, ¿no? Y había uno que se llamaba The Blue Whale Challenge, que era el reto de la ballena azul.
El reto número 13, me parece, era con una navaja se tenían que hacer un tipo como de tatuaje de una ballena azul. Pero creo que el 20 era suicidarse. Había 3 capítulos ya escritos y hechos de La Rosa de Guadalupe sobre el reto. Bueno. Entonces, ¿qué hacía? Juntaba 2 generaciones que querían hablar de un tema tan complicado y no había manera, porque tú no le vas a decir, oye, mamá, ¿cómo? No, porque no pasa. Entonces, cuando los enfrentas a través de una ventana que puede tocar esos temas, era una cosa interesantísima. Entonces, veías que 2 generaciones se juntaban y por eso había una conexión y por eso tiene los números que tiene. Eso más, tiene lo que llaman la gratificación instantánea. ¿Por qué? Porque en las telenovelas te tienes que esperar 90 capítulos para ver el final. Aquí todos los días tienes un desenlace. Parte de la estructura que tiene una cosa que tiene moraleja. Todos los días tiene una moraleja que te explica. Puede ser maniquea. No estoy queriendo decir que esté bien o mal, porque a mí no me interesa decir que esté bien o mal, porque cada quien tiene sus propios juicios. Lo que te digo es por qué funciona, que de parte de mi trabajo era entender a las audiencias y entender cómo se movían sus emociones, porque acuérdense, la única forma que tú mueves a la gente no es con la lógica, es con las emociones. Sí. Y entonces, cómo movían sus emociones para acercarse y ver a este programa de esta manera tan masiva, ¿no? Y otra cosa que tenía era, mostraba al final un momento emotivo visual. Un abrazo con la abuela, que todos se abracen y digan qué feliz esto. Esto al final hace que la gente tenga este closure emotivo. Y de nuevo, puede ser maniqueo, pero funciona increíble. Y como esto tenemos 9 cosas, 9 findings, 9 cosas que encontramos que eran súper interesantes antes de llegar a la religión. Porque sí, la Virgen de Guadalupe pues es nuestra matrona y tiene una fuerza enorme con la audiencia. Pero realmente era la razón número 9, porque la gente realmente veía la rosa. Pero ¿Y cuántos roles, no? Porque, o sea, ahorita que te escucho, digo, no manches, o sea, la Rosa de Guadalupe llegó a ser hasta la psicóloga dentro de los hogares que hacía que se pudieran comunicar entre padre e hijo, ¿no? Funcionaba como facilitador y de nuevo, y sigue funcionando. Y sigue funcionando y a la gente le llama la atención. Y además llega un momento que también la forma que está producida hace que, por otro lado, se haga un poco, no sé cuál es la palabra, pero como kitsch. Para un tipo de audiencia que le gusta criticar y que lo ve más como de culto, por decirlo, se ríe. Y la critican y la utilizan muchísimo en internet y lo rompen en pedacitos y se burlan y hacen memes. ¿Tú crees que los creadores estaban enojados con algo? Estaban fascinados, claro. Fascinados de cómo lo utilizan. Halago, ¿no? Sí. Y de nuevo, a ellos lo que les interesaba es que funcione y que la gente los viera. O sea, a final de cuentas, si tú haces un contenido, lo que quieres es que la gente lo vea, ¿no? Y que sea exitoso. Entonces, digo, fue muy interesante todo este proceso, entenderlo, ¿no? Porque, de nuevo, vienes de contenidos de mucho valor, contenidos muy inteligentes, pero que los veían 500,000 personas, no 4 millones a la noche, ¿sabes? ¿Qué es un contenido inteligente? Déjame ver, es difícil. Desde mi perspectiva, más que decir un contenido inteligente, hay contenidos que tienen un valor importante porque aprendes cosas interesantes, porque te presentan diferentes puntos de vista, porque tienes una oportunidad de hacer algún tipo de conexión mental que te permite entender mejor el mundo, ¿no? O entender mejor relaciones. A mí me encantaba, cosas de Discovery era muy interesante, pero algo que me gustaba, de mis favoritos fue este Racing Extinction, que se trataba de cómo ya estamos viviendo la 6ª extinción masiva de este planeta. La 6ª. Y ya en este momento estamos viviendo en la era que se llama el antropoceno, porque los fósiles que van a encontrarse en millones de años, en miles de años, ya tienen que ver con la huella que dejó el ser humano, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaba mucho era eso. Pero luego te encontrabas contenidos como Mexicánicos, que lo hicimos, ¿no? Que era un taller de un hombre que se llama el señor Vaca, divertidísimo, y que hacían transformaciones de automóviles y los convertían en otra cosa. Lo interesante ahí era la hermandad que había en ese taller, la gente, y la gente va aprendiendo que está viendo Discovery, está aprendiendo cómo lo hacen, pero también se está entreteniendo, porque no se trata nada más de hacer un contenido que te
eduque. Tú no ves la tele para que te eduque. O sea, eso. Claro. Y la gente que te lo diga no entiende nada de esto. Ahora, no está de más que tú puedas poner un contenido que la gente aprenda algo mientras estás divirtiéndote. Pero me acuerdo en Discovery Kids un día me llegaron a presentar un proyecto que era el Super Brócoli, te lo juro. Y entonces me decían, es que con todos los niños van a aprender de nutrición y todo lo importante que es comer. Y tú dices, fundamental es que lo vean. Si no les gusta, si no se divierten, no lo van a ver. Y no te sirve de nada que no lo vean. O sea, sí es una idea buena, pero definitivamente no se va a consumir. Exacto. No te sirve. Sí. Órale, y entonces, dentro de todos estos proyectos y esta evolución que te tocó vivir, desde las telenovelas, todo el mercado de anuncios, pues ahí era el prime time. Y ahora que el streaming, pues el share o sea, la participación de consumo de contenido y de entretenimiento ha cambiado completamente. ¿Tú cómo o sea, cuéntanos algún aspecto difícil o cómo le hicieron para adaptarse estas grandes televisoras? Porque al final el que no se adapta muere, ¿no? ¿Y cómo le hicieron para sobrevivir? Esta pregunta es bien interesante y me gusta mucho porque además, dependiendo del contexto en el que estás viviendo, tienes respuestas distintas, ¿no? Correcto. En el mundo occidental, europeo y americano, que la gente tiene acceso a crédito es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque todos esos streamings están participando como modelo de negocio con una suscripción. Y estas suscripciones, la mejor manera que funcionan es cuando tú tienes una tarjeta de crédito donde te retiran el dinero mensualmente. Entonces se convierte en una suscripción pagada. ¿Qué pasa en lugares como Latinoamérica? Que la gente no tiene acceso a bancarización mayor, entonces no hay esa posibilidad. En México yo no creo que haya, voy a aventarme, no hay más de 10 millones de suscriptores a estos servicios, cuando tienes 130 millones de mexicanos. Entonces en México todavía ves una tele abierta súper potente, porque además históricamente ha sido muy, muy fuerte. Entonces la combinación entre que no necesariamente hay un broadband tan fuerte, una banda ancha para que la gente los vea, poca acceso a crédito, y una relación muy cercana con la TV abierta, de incluso altas esferas, porque tú ves, en la familia tú vas a encontrar a la tía que tiene dinero y sigue viendo Televisa porque es lo que está acostumbrado y le gusta. Y no está mal, o sea, también de repente llega un momento donde la gente quiere medio ser más sofisticada y decir, es que estas cosas son horribles. De nuevo, no se trata de ponerle un juicio necesariamente. Puedes hacer lo que quieras, obviamente, pero para entender, tienes que entender por qué la gente lo ve y qué lo está moviendo emocionalmente, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, a diferencia, sí hubo una entrada gigantesca con la gente que tiene de estos servicios. Particularmente mencioné al principio Netflix porque fue el primero y porque realmente es el líder de los streamers. Pero lo que ves es no solamente cuánto la gente lo ve, sino cuánta ancho de banda en prime time lo están haciendo. Porque tiene dos combinaciones. No tiene comerciales, aunque ahorita ya tienen ahorita hablo de los modelos de negocio, pero en general no tiene comerciales. Entonces cambia completamente tu estructura de cómo veías la televisión abierta. Y puedes hacer un binge watching y tú decides cuánto tiempo ves, que a veces te das cuenta que estás mucho más tiempo de lo que esperabas, pero tú puedes decidir qué ver y cuándo ver. De repente, ya ahorita nos parece como, hello, eso es obvio, pero es que no era obvio. Justamente cuando hablamos de cómo empecé la carrera hace tantos años, te dabas cuenta que era appointment television y todo, las opciones para entretenerte era la televisión más que cualquier otra cosa. Pero también, ahora lo que estamos viendo, la gente ve 9 horas de contenido. Antes veía 5. Claro, y fíjate que... Porque tú lo eliges, ¿no? Sí, pero... Y además lo multiplicas. Lo multiplicas, pero también... o sea, lo que estoy viendo yo es, como usuario, es que antes tenías que... O sea, si ves una serie, tenías que esperarte una semana para ver tu capítulo nuevo. Y al principio el streaming fue como, pues me echo un maratón y en 2 días acabo toda la serie. Y ahora... ya puedo disfrutar mi ansiedad a gusto. Pero ahora están volviendo a sacar un capítulo semanal. O sea, los streamings están adoptando como se hacía antes. Me encanta que llegue porque algo que estamos viendo en la industria es qué cíclica es, ¿no? Y no solamente en cuanto a lo de los episodios, que es muy cierto. Ahora cada vez más lo están haciendo semanal. Y la única razón por la que lo hacen semanal es para lo que le llamaban en esa época el water cooler talk. Es
todo lo que la gente habla durante la semana y todo lo que se genera de interactividad. Y entonces le permite que la gente tiene más ganas de descubrir el contenido y hablar del contenido. Porque si lo sueltas de un golpe, llega un momento que se lo acaba. Entonces ya la gente ya no habla semana a semana de esto, ¿no? Claro. Entonces es una de las razones por las que lo están haciendo. La forma de promocionar también va poco a poco a regresar. Y la parte del modelo de negocio, el modelo de negocio durante mucho tiempo, la televisión era un modelo basado en dos cosas fundamentales, pero sobre todo en la televisión abierta era la publicidad. La publicidad era lo número uno y en televisión abierta, en televisión de cable tenías un modelo dual donde tenías, si estaba bien tu estructura, 50% publicidad y 50% en la venta de distribución de tu contenido. Como la suscripción del cable. Pero, exactamente, pero eso es para los cableros y eso es lo que le pagaban a los cableros, pero tú como network, el cablero a ti te pagaba dinero por tu distribución, es decir, que te pagaba licencia para poder utilizar tu contenido, ¿no? Yeah. Y es un poco lo que estamos regresando. En un mundo donde ahora los streamers generaron muchísimo contenido, y ellos pagaron por ese contenido, ahora que tenemos una recesión por muchas razones que han sucedido, han bajado su cantidad de originales y el tipo de... Y ahora quieren más coproducciones. Entonces, los productores están teniendo que buscar una manera de distribuir sus contenidos para poder generar más dinero. Que eso, a fin de cuentas, es lo que se llamaba en el pasado un poco el syndication, que era como tú distribuías... Tú hacías una serie y esa la distribuía primero en el país que la vendías originalmente y luego lo tratabas de distribuir en otros países y eso obviamente cada país que venda pues genera más dinero para ti. Entonces, y entonces se paró cuando vieron las suscripciones, incluso cuando Disney lanza Disney Plus, un año completo dejó de vender sus series a los cableros y a todo para que la gente no tuviera acceso más que a través de Disney Plus. Fue una estrategia que me pareció muy interesante, muy atrevida, porque es muy fácil decirlo, pero cuando estás viendo tus números y dejas de ganar $1,000 millones en un año porque no vendiste todas esas producciones y tienes esos equipos trabajando, llega un momento donde las preguntas empiezan con los inversionistas. Y que realmente estás convencido que lo que estás apostando te va a generar este cantidad. No hay margen de error, ¿no? Va a haber retorno, ¿no? Y entonces, lo que sucede es... pues la industria se va ajustando y parte de esos ajustes ves cómo los streamers ahora están haciendo opciones de que tengas por menos dinero un poquito de comerciales, más dinero sin comerciales, unos completamente gratis pero tienes más comerciales y por otro lado también como la gente están distribuyendo sus contenidos ahora. Encuentras el ejemplo de Suits, por ejemplo. Suits es una producción de NBC, pero la vendieron a Netflix porque le dieron la licencia. Y ahora que entra en Netflix, con el tamaño y los algoritmos y todo esto, se convierte en un fenómeno de nuevo, tiene una segunda vida y se convierte en uno de los contenidos más vistos el año pasado, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo este ciclo de que de repente era solamente originales y luego solamente venta y luego solamente licencias y luego solamente publicidad y se va poco a poco cerrando, ¿no? Oye, Geri, y retomando, o sea, ¿qué es la decisión más difícil que tomaste en tu carrera? ¿O cuál es la más retadora? Creo que cada vez que cambias de ciudad, que te hace cambiar toda tu vida, son a veces las más difíciles, ¿no? Porque no estás pensando solo en ti. Cuando tú tienes una familia, cuando tienes pues tus amigos, tienes ya construida una manera de hacer tu día a día, pues todo cambia y tienes que buscar y pones en una balanza los retos y la pasión que tienes por lo que estás haciendo, la oportunidad que se te está dando, también tiene que ver con la edad y también tiene que ver dónde estás tú en ese momento de tu vida. Hay momentos donde los riesgos a veces son los mismos, pero tú los estás enfrentando de manera distinta por tu contexto histórico, por cómo estás en ese momento, ¿no? Y esto lo quería comentar porque en lo que estamos haciendo, tratando de ayudar a gente de mediana edad a reinventarse, tiene que ver con, no tienes que esperar a hacer un cambio total de vida y salirte de tu trabajo de godín y entonces emprender. Eso es un riesgo. O sea, renuncia ya ahorita y... Claro, es que me parece hasta locura, la verdad, un poco hasta irresponsable. Pero lo que nosotros queremos es, primero,
trabajar a la persona, entender a la persona y cómo podemos irla llevando a poco llegar a su sueño. Lo primero que hacemos en nuestra estructura es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo te hablas a ti mismo? La segunda parte es, ¿cómo puedes cambiar esos patrones para que te hables mejor a ti mismo y encontrar a dónde quieres ir? Y basado en eso, es un trabajo de tratar de hacer un pequeño mapa. Y el mapa lo inicias con, haz un análisis de tu tiempo. Si tú haces un análisis, les pedimos una semana, escríbeme cada cosa que haces durante el día. Es increíble la cantidad de tiempo que desaprovechas, para no decir que lo pierdes a lo loco, desaprovechas en cosas que a lo mejor te traían un mejor valor. Lo que les planteamos es, vamos a hacer un ajuste en estos horarios y empecemos a hacer algo de valor en estos horarios donde tú puedas empezar a buscar una forma diferente de generar algún ingreso extra. Eso inmediatamente les genera emoción, les genera capacidad de progreso, les genera un reto. E inmediatamente empiezas a ver cómo hay una evolución. Parte de lo que dice Tony Robbins, que a mí me encanta, que dice, la felicidad no es llegar a tus metas. La felicidad está en el progreso constante, ¿no? Uh-huh. Sí, y ahorita, o sea, retomando lo que estabas diciendo de los patrones, tuvimos una invitada hace unas semanas que hablaba de que ella tuvo desórdenes alimenticios. Y que ella, o sea, que estuvo metida en terapias en cualquier tipo de intento de quitarle ese desorden. Y cuando llegó a esta parte donde Tony decía, y donde muchas otras personas, mentores, dicen, tu vida es un reflejo de los patrones que tienes. Si cambias el patrón, vas a obtener un resultado distinto. Y ella dijo que esa es la forma en la que pues, pudo superar una adicción y pudo superar un desorden alimenticio solamente cambiando los patrones. Porque ella decía, pues es que yo no me siento enferma. O sea, yo no quiero decir que estoy enferma, porque pues hasta decirlo es como yo no reafirmarlo. Soy, porque todo lo que pongas después de la palabra soy define lo que es tu personalidad. Y lo reafirmas. Entonces, ahorita que platicabas de los patrones, o sea, es increíble, es interesantísimo. Y platícanos un poquito más, o sea, como un ejemplo, cómo puedes cambiar patrones o cómo lo has hecho tú, porque eso nos ayuda como a cerrar. Es más, yo lo hago así, ¿Cómo decides emprender a los 50 años? ¿Cómo decides? Y de nuevo, lo primero que quieres hacer es analizar dónde estás parado y por qué. Y como me pasa en la televisión y como me pasa a mí, creo que es fundamental hacer un pequeño alto y decir, a ver, ¿cómo está el contexto? ¿Quién es mi audiencia? ¿Quién en esta audiencia soy yo? y cómo estoy emocionalmente, cómo estoy físicamente, cómo hago... Entonces te haces un pequeño análisis. Y cuando haces estos análisis, pues tienes que ser honesto contigo mismo. Lo peor que puede hacerte es mentirte a ti mismo, porque entonces no vas a cambiar. Entonces, y por eso a veces te sirve bien un coach, porque te mantiene a línea. Te dice, a ver, espera, no. Realmente, ¿cómo estás? ¿Qué te sientes? Y hacemos ejercicios para que de alguna manera descubras. Porque la idea de buscar es, a través de preguntas, lo vas empujando a que te vaya diciendo exactamente cómo está. Claro, y yo iba a complementar, y ser objetivo, porque a veces también somos demasiado críticos con nosotros mismos. O sea, es igual de peligroso, ¿no? Ser como muy duro con nosotros como ser muy blandos. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto medio? En la primera parte del proceso, en el descubrirte, el primer ejercicio le llamamos el inner villain, tu villano interno. Porque justamente este villano interno es el que te habla y te dice que no puedes, que por qué tú... que seguramente te va a ir mal, que es demasiado riesgoso y cómo le vas a hacer para pagar tal cosa y cómo le vas a hacer si a tal persona que es más inteligente que tú le está yendo. Y entonces tú te estás continuamente saboteando y eso solamente es miedo. Pero como comentábamos, lo que te dices, tu cerebro lo interpreta como algo que está sucediendo y entonces actúa. Entonces ahí es donde entra la parte de los patrones. Lo que tú tienes que hacer, y de nuevo citando a nuestro amigo Tony Robbins, una cosa que me parece increíble que él hace es los 90 segundos para cambiar tu estado. Cuando te empieces a dar cuenta que estás empezando a tener estos patrones de angustia, de enojo, y cambias y te dices, a ver, respiras 3 veces. Y un ejercicio que me encantó es, tú en YouTube buscas a un comediante que te fascine y lo pones. Y literalmente un skit de 3, 4, 5 minutos te cambia completamente la energía. Te reíste, cuando te reíste cambió tu postura, cuando te empiezas a relajar. Y más que nada, te hizo cambiar el patrón. Ahora, no es fácil.
De nuevo, tienes que hacer repetición, tienes que estar consciente y objetivo que está sucediendo. Pero son pequeñas técnicas y como vemos, como es, hay varias técnicas que puedes utilizar para romper tus patrones. Pero lo importante es que te des cuenta que estás empezando a tener un patrón y que tengas las herramientas para cambiar ese patrón y para enfocarte en algo diferente. Es que fíjate, cuando hablas de esta voz que te empieza a decir, yo como lo interpreto, es la mente. La mente protegiéndote. Porque este cerebro que nosotros tenemos que entender que no empezó a existir el día que nosotros nacimos. O sea, esta máquina tiene más de 2000 años de existencia. Entonces, en la humanidad, este cerebro se ha ido, o sea, la verdad que nos lleva avanzada, ¿no? En lo que nosotros podemos controlar. Si empezamos a entender que el cerebro está ahí para protegernos, que es a través del miedo, muchísimas cosas, entonces tenemos que recapitular y decir, espérate, mi corazón es la sabiduría, el cerebro es la inteligencia. ¿Qué es lo que realmente tengo que seguir? ¿No? La intuición, seguir adelante. Entonces, yo lo puedo controlar. O sea, la gente dice, no, es que tenemos que controlar, el cerebro nos tiene que controlar. No, nosotros tenemos que controlar el cerebro. ¿Cómo? A través de la sabiduría del corazón. Esa es la intuición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros se nos dio la vida, no fue con el primer pensamiento, sino con el primer latido del corazón. Cuando tú estás en el estómago de mamá, ¿no? Y de repente dicen, está latiendo el corazón, esa es la razón por la que tú estás vivo. Entonces, lo que debe de guiar tu vida, aunque se escuche muy cursi o muy ahí, de que es más el corazón el que te debe de estar guiando en tus decisiones, en tu intuición y todo. ¿Por qué? Porque en realidad esa vocecita que está hablando no eres tú eres el que escucha, ¿ok? Y lo que es interesante es en este cerebro de 6 millones de años que está acostumbrado a dos cosas básicas: evitar el dolor y buscar placer. Son las dos cosas que estás buscando básico. Y tú a veces no tienes las herramientas, porque de repente te enfrentas a estos miedos y honestamente no sabes cómo atacarlos. Y entonces tu emoción y tu corazón se quiere, ¿qué? Defender del dolor. Y entonces cuando te defiendes del dolor, entra un sistema interno de decir, no, tengo que estar protegido, tengo que cuidarme, tengo que ver cómo voy a actuar para poder sobreponerme a esto. Y si tienes gente que te va ayudando a entender lo que acabas de decir, que me parece fabuloso, tu corazón es quien va a guiar acá. Porque además, lo que decíamos, a final de cuentas, todas las acciones dependen de las emociones, no de la lógica. Si fuera la lógica, nosotros podríamos hacer 1000 cosas distintas. Pero no funciona así, porque además, si no hay una emoción, tu cuerpo no hace el trabajo para poder moverse, ¿no? Oye, y un poquito más profundizar de cómo lo haces tú. ¿Tienes vision boards? ¿Tienes como documentos que vas escribiendo? ¿Cómo lo trabajas tú personalmente? Como yo lo empecé a hacer, básicamente empecé a hacer como un outline y me empecé a ver cómo quiero ir trabajando este proyecto, todos estos temas de que dónde estoy, hacia dónde quiero ir, lo importante que es enfocarte. Si tú te enfocas en algo, lo vas a traer. Si te enfocas en otras cosas, también las vas a traer, positivas y negativas. Entonces, vas poniendo todas las cosas que vas aprendiendo en el camino y luego empiezas a buscar cómo puedo encontrar herramientas que me fortalezcan. Entonces, yo tengo vision boards, yo soy una persona muy visual, entonces me gusta, tengo hasta en las ventanas de mi casa, de todos lados tengo anotaciones, todo el tiempo tengo 2 cuadernos, me gusta mucho anotar las cosas y me gusta mucho leer y escuchar libros, escuchar podcasts. Trato de utilizar mi tiempo en eso. Me gusta platicar con gente interesante, me gusta, pues, y a veces puede sonar loco, pero a veces escucho la misma cosa 3, 4 veces, porque cada vez lo interiorizas mejor y aprendes cosas nuevas. Entonces, y cosas lo haces cuando estás en el coche, cuando vas a correr, cuando vas a caminar, cuando estás paseando a los perros, incluso a veces cuando vas al baño. O sea, pero claro, es que es una cosa donde cuando tú puedes maximizar muchos de tus tiempos para tener cosas valiosas para ti, pues siempre te
traer mejora. Sí. La repetición hace el maestro, ¿no? Y si tú repites y repites y repites, entonces ya lo llevas a tu inconsciente. Es como la primera vez que aprendiste a manejar, pues lo hiciste muy consciente, pero lo repetiste tantas veces que ahora ya sabes cómo prender el coche y todo no lo tienes que pensar. Imagínate si llevas esa habilidad, pero para hacer hábitos de éxito, de puro éxito, de cómo comer, de cómo dormir, de cómo respirar, de cómo hidratarte, muchísimas cosas, ¿no? Pero ahorita mencionaste algo muy interesante en tema de libros y quiero hacerte esta pregunta. ¿Por qué es importante hoy leer libros físicos? Bueno, siempre hay que leer libros físicos porque además les doy la confidencia que mi familia tiene, desde que yo nací, relación con los libros. Somos dueños de las librerías del sótano. Ahorita mi tía es la dueña de la librería y toda la vida crecimos ahí. Entonces, me parece que un poquito egoístamente les puedo decir, tienen que comprar libros. Pero bueno. No, pero yo de la gente que conozco, yo creo que las dos personas que conozco, tú y mi papá, son las personas que más leen, de las que yo conozco, ¿no? Y yo veo a mi hermano y a mi mamá leen 50 veces más que yo. O sea, es impresionante. Yo te digo, siempre es bueno leer y creo que es mejor muchas veces leer porque en tu cerebro el ejercicio permite que se quedan más cosas y tú puedas responder más fácil. Tus neuronas hacen más conexiones cuando estás haciendo la conexión. Pero lo que yo quisiera, y mira, va a sonar como que en contra, pero a veces no nos da tiempo, a veces no tenemos el hábito y entonces lo dejamos de hacer. O a veces que la verdad la gente está cansada, lee 3 páginas y se queda dormida. Y ¿sabes qué? Es normal, estás cansado, tienes la vida. Yo lo que recomiendo es, si no, siempre trata de leer, creo que es muy bueno y siempre te va a ser benéfico. Pero si no puedes leer porque estás cansado, porque no tienes tiempo, realmente para eso existen los audiolibros, para eso existen los podcasts, para eso existen inclusive algunos resúmenes, para que luego leas el libro. Yo no voy a condenar el aprendizaje, sería loco. Aprende, muévete hacia donde cosas que te pueden traer beneficio y eso es mucho mejor que ponerte a hacer jueguitos todo el tiempo. Exacto. Claro. Que también se vale, ¿eh? Y que estar en Instagram, que estar en TikTok. Y también se vale. O sea, yo sí creo que vale la pena. Y a veces perder completamente el tiempo, es valioso. Más tienes que acotarlo, tienes que ser un poquito más dueño. Yo lo digo a lo que yo estoy emprendiendo, le llamo en inglés, se llama Life Story Hackers, ¿no? Tú tienes la historia de tu vida. Tu vida es tu historia, básicamente. Y a veces llega un momento que la estás viviendo así como por añaduría. Entonces, realmente, el parte de hacker es tomar control y decir, yo lo agarro y yo voy a decidir qué voy a hacer y yo me tengo que encargar de mi propio conocimiento. Nadie va a cambiar tu vida si no la cambias tú. Sí. No, y ya que estamos hablando de libros. Bueno, nada más quería decir una cosa. La verdad que si tienes unos minutos para estar en Instagram, en TikTok y todo, tienes minutos para leerte por lo menos 4 o 5 hojas de cada libro al día. Y si no tienes, todo el mundo puede. Y si no, entonces después de ahí va el podcast y después de ahí va el consumo, todo lo que tú quieras nutrir. Una cosa es la distracción y me quiero desconectar y lo que tú quieras, pero recuerden que nunca estamos desconectados. O estamos conectados a la distracción o estamos conectados a la nutrición mental, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Sí, yo nada más quería platicar, ya que estamos hablando de libros, ¿cuál de los libros, o sea, no sé, este año, es una pregunta muy difícil de hacer, ¿cuál es el que más te ha gustado, cuál es el más significativo? Pero quizá lo podemos acotar en estos últimos tiempos. Sí, ¿Cuál ha sido el libro? En los últimos 2 meses, 2 libros que me parecen extraordinarios, de hecho uno lo releí, que se llama Hábitos Atómicos, es fantástico. Acabo de leerlo. Y el otro que me tiene fascinado es uno de Adam Grant que se llama Unlocking Potential. ¿No? O Potential Unlocked, no me exactamente el título, pero es historias de personas o grupos de gente que ha tenido una oportunidad de cambiar su potencial. El primero de los casos que hablan es de un grupo de jóvenes afroamericanos, latinos y asiáticos de una área muy pobre de Nueva York. Ganaron nacionalmente el torneo de ajedrez. Wow. Cuando no tenía, todo lo tienen en contra. Y cómo te platica y todas las cuestiones que hace que estos chicos sean tan especiales, porque va mucho más allá de aprender a jugar. Tiene que ver con el character, con el tipo de personalidad que tienen y
toda esta resiliencia y fuerza interna que tengan los muchachos. Y es un libro que me parece fantástico. Todo lo que hace Adam Grant me parece muy bueno, pero que es el último que escribió, me tiene muy, muy emocionado. ¿Cómo se llama otra vez? Unlock Potential. Déjame, mira, te digo en 30 segundos para darte el dato correcto. Me encantó cómo lo describiste, cómo lo platicaste. Hidden Potential. Hidden Potential. Hidden Potential. De Adam Grant. De Adam Grant. Oye, Geri, ¿y qué viene? ¿Qué viene para ti? Platícanos tus proyectos. ¿Qué es lo que vas a empezar a aportarnos al mundo? Bueno, ya empecé haciendo esta parte del coaching, del Life Story Hackers. Es la idea de, lo estoy enfocando en 2 nichos específicamente. Las personas, como decíamos, de 40 plus que se sienten un poco atoradas en su vida y cómo podemos ayudarlos a que descubran más su potencial y lo maximicen. Y otro grupo que me parece interesantísimo son jóvenes de 17, 18, 19, que se les está pidiendo que tomen una decisión muy importante, mucho estrés, no los acompaña la gente y se enfoca nada más en qué carrera va a estudiar, en vez de enfocarse qué persona quieres ser y cómo llegar a ser esa persona y cómo los puedes ayudar a que entiendan que equivocarse está perfecto y más a los 18. Te tienes que equivocar para aprender. Y lo único es que no te equivoques a lo tonto. Mejor ten un poquito de plan de cómo puedes llegar a un éxito, pero incluso si no tuviste este éxito, aprendiste y te permitió decir que no quieres. Pero la presión que viven de decir, tengo que tomar una decisión y estoy pensando en la carrera, es mucho más fuerte que realmente la oportunidad de entender quién eres, qué quieres, a quién quieres construir como persona. Qué curioso, ¿no? Son 2 nichos donde están los chicos de 20 que dicen, no, pues tienes que tomar la decisión para el resto de tu vida, que no es así, ¿no? Y los de 40 que luego son los papás. Entonces dices, ¿cómo luego son guiados por personas que también, por decirlo así, no lo quiero decir en mala onda, pero que también están perdidos, ¿no? Entonces, sí, tienes que guiar a alguien y no saben a dónde ir. Entonces me hace fascinante lo que estás haciendo, porque sí creo que nos urge como sociedad tener a alguien que nos empiece a guiar para ir a, ahora sí que encontrar nuestra misión de vida y conectar con la felicidad o la razón de existir, ¿no? No, bueno, y yo lo único es agradezco y de nuevo, yo los quiero mucho, ha sido para mí fantástico estar acá con ustedes y el sentir que ustedes son parte importantísima de este nuevo emprendimiento y de este nuevo futuro que me estoy forjando, pues yo lo agradezco y me encanta compartirlo con ustedes. Bueno, es que yo lo que te puedo decir de lo que yo he visto en tu carrera es que si lo has hecho para grandes empresas, o sea, conglomerados, estamos hablando de Univisión, de Televisa, de Telemundo, si lo has hecho para ellos, imagínate lo que vas a crear para ti y lo que vas a crear para ti y que nos vas a aportar a todos los demás. La verdad que yo muero de ganas por ver todo lo que vas a hacer. Platícanos tus redes sociales, dónde la gente te puede contactar, si quieren coaching, si quieren guías sobre conceptualización o creación de contenido, todo. O sea, aquí están hablando con la mente maestra de lo que muchos de ustedes han consumido en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden acceder a ti? Bueno, primero, como esto para mí es bastante nuevo, estoy trabajando con un equipo que aquí tenemos también, que son extraordinarios, para el desarrollo de mis redes sociales. Entonces, ahorita tengo, la red tal vez más activa es la de LinkedIn, que es Gerardo López Gallo en LinkedIn. Tengo en Instagram, que poco a poco empiezo a poner, o sea, ha sido como más, estoy en transición personal, porque además, de nuevo, regresamos al modeling, la gente que lo ha hecho mejor aprende antes de eso y acciona. Entonces, las redes sociales, te digo, uno es GL Gallo en Instagram y la de LinkedIn creo que son las GL dos. Gallo. GL Gallo. @GL Gallo. Okay. Y la de LinkedIn, que es donde estamos. Y la parte, ¿cuál era la otra pregunta? Me estás... Era redes sociales y... Redes sociales donde te pueden encontrar para temas de tu empresa. de coaching. Bueno, ¿Cómo sí. se llama tu empresa? El coaching se llama Life Story Hackers. Y también, digo, ¿y qué proyectos estoy armando? Tengo este proyecto que para mí es importantísimo y también tengo... Mi pasión también es el mundo del contenido. Pues no puedes estar tanto tiempo en un lugar sin tener. Tengo una empresa que se llama Hook Studios y tenemos un montón de proyectos que estamos también presentando a los diferentes streamers y eso es algo que también me llena. Pero lo que me gusta mucho es que creo que
el impacto que puedo llegar a tener con lo que estamos haciendo, con lo que estamos construyendo en el Life Story Hackers es muy reconfortante. Pues muy bien, Geri. Pues nosotros estamos felices, muy agradecidos, y nosotros hemos aprendido muchísimo, siempre aprendemos de nuestros invitados. Es para nosotros un honor haberte recibido y sabemos que te tienes que ir volando ahorita para tu siguiente reunión. Y vienes de podcast en podcast. Pero agradecemos muchísimo este tiempo, ha sido espectacular y nos quedó corto otra vez el tiempo. Y ya queremos ver una segunda parte, cuando esté todo este proceso, que nos los vengas a enseñar y también podamos hacer modeling y sigas inspirando a muchas personas como nos has inspirado a nosotros. Gracias, Geri, por esto. Muchas gracias por estar en nuestro podcast, en nuestra vida, y te deseamos lo mejor de lo mejor, porque es lo menos que tú te mereces. No, muchísimas gracias a ustedes. Yo estoy agradecidísimo con ustedes y con la vida, porque siempre juntar a gente que da el corazón y todo lo hace con una intención positiva para ayudar a los demás, es maravilloso. Y ustedes síganlos también, este es un podcast fantástico, y amen a sus animales también, que yo sé que... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar en este episodio más de Vida Consciente. Chequen todo lo que vamos a tener, vamos a hacer varias contenidos muy interesantes, no solo hablando, sino también ejecutando, de la palabra a la acción. Vida Consciente en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, nos seguimos viendo. Muchas gracias a todos.